Esta reparación es una deuda pendiente con el suscriptor y reparador Richard Antonio Zarango, que se comunicó conmigo a mi página de Facebook y me pidió que reparara a este controlador con este número en particular. Bueno, pues Richard, el día ha llegado y espero te sirva mucho este video para que repares tu memoria USB. Recuerden que estamos haciendo estas reparaciones en Windows 11, pero la pueden realizar en Windows 10 sin problema ninguno, de la misma manera. Pues venga y empezamos, y nos vamos al explorador de archivos y vemos que la memoria ya está conectada y se encuentra sin formato. He intentado formatearla con Windows, con CMD y con ningún programa permite el formateo de la misma. Así que no nos queda de otra que realizar la reparación con nuestra solución Ditec. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar por abrir el Chigenius y vemos que se trata del chip controlador SMI con número SM3271AC1 con ICP y su numeración pertinente, con Flash ID de SanDisk y una capacidad total de 16 GB. La herramienta del día de hoy es una Dynamax Storage de SMI, concretamente la versión 18.10.18. Y recuerden que ambos enlaces, tanto del Chigenius como de la herramienta, estarán en la descripción de este video y sin publicidad. Y hacemos lo de siempre, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y veremos dos aplicaciones, una que termina en 32 para sistemas de 32 bits y otra para 64. Ejecutaremos esta última como administrador. La memoria es reconocida por la herramienta de forma automática y tan solo tendremos que dar en el botón que dice Start para que comience de esta manera el proceso de reparación. Esta reparación se está efectuando en High Level Format o formato de alto nivel, así que no debe durar mucho, aunque estos Dynamax se demoran un poco. Ya se encuentra formateando la memoria USB
que es el último paso. Y de repente nos sale este cartel de error, que esperemos no sea nada problemático. Vamos a cerrar la herramienta y vayamos al explorador a comprobar. Y veríamos la memoria, y recomiendo, cuando ocurra algún tipo de error, sobre todo en el formateo, volver a formatear el dispositivo con el propio Windows, que es lo que haremos a continuación. Y nos dice formato completo, así que no hay problemas. Ahora haremos lo de siempre, la extraemos para volverla a conectar. Y listo, la memoria saldría sin problemas y completamente funcional. Espero que a Richard y a todos ustedes, suscriptores y amigos del canal, les haya gustado el video. No olviden compartirlo en todas sus redes sociales. Mi nombre es Daimel y te agradezco por haber visto el video. Y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.